de un Dios al que prácticamente nada puede aplacar, entonces hay una visión del hombre, una visión tremendamente angustiosa, terrible. Bueno, en esta época, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nosotros tenemos algunas figuras que son sumamente esclarecedoras. A finales del siglo XX vamos a tener a Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, a Charles de Foucauld y a Isabel de la Trinidad, entre otros tantos. Van a encarnar o van a evocar lo que podríamos llamar nosotros, con sus características particulares, una escuela francesa de espiritualidad, porque comparten más o menos todos, comparten más o menos el mismo ambiente, las mismas preocupaciones, y como que Teresa de Lisieux y Charles de Foucauld tienen como una contrarrespuesta a este jansenismo virulento, que es el de la confianza. El tema de la confianza en Dios, el abandono en Dios, van a ser como una bocanada de aire fresco, de oxígeno, en medio de esa atmósfera oprimente. A tal punto, el jansenismo ya venía hacía rato, ¿no? Presente en la historia de la Iglesia, en la historia de la espiritualidad. La gente no comulgaba. A tal punto había llegado esa experiencia de la indignidad, que no había nada que lo convenciera a ningún cristiano de que necesitaba la Eucaristía. La Eucaristía no era un premio por una vida absolutamente inmaculada y santa, porque esa vida no ha existido ni existirá nunca, ¿no? La vida cristiana es una vida de combate, de lucha, de caídas, de debilidad, redimida ciertamente, pero el jansenismo, ustedes se imaginan, es un rigorismo absoluto, de un tenor, eso sí es oscurantista, el jansenismo es oscurantista. Bueno, surgen entonces estas figuras luminosas, bueno, en esta línea de conocer o de leer textos importantes. Historia de un alma es un texto fundamental, se puede conseguir en internet. Traten de, cuando busquen o compren o busquen en internet, traten de buscar la edición que se hizo con motivo del centenario, ¿no? Del 97. Porque hay una primera edición de las obras de Teresa de Lisieux que hicieron al poco tiempo de haber muerto, y su hermana, que es la que edita las obras, había cosas que le parecían que no eran así, que no tenía que publicarlas así. Entonces hizo un recorte de temas, de textos, tachó, corrigió, ¿no? Porque le parecía que su Teresita no podía estar diciendo esas cosas, entonces hizo un guiso de los escritos de su hermana. Finalmente han sido restaurados, hace poco me explicaban, inclusive hasta con unos equipos muy especiales, porque tuvieron que raspar sobre lo escrito. Bueno, entonces se hizo esa obra de reedición. Hay que tener cuidado entonces de tomar la historia de un alma o los escritos de Teresa, lo que se llama la edición del centenario. Si en su casa tienen una edición que probablemente sea de los años 40 o 50, dónenla a un museo. Para entender a la verdadera Teresa de Lisieux, de quien un obispo dijo: jamás
ha ardido lava tan incandescente en la historia de la Iglesia. Jamás ha ardido lava tan incandescente en la historia de la Iglesia, ¿no? Esa imagen de la Teresita, así media tontita, es lo que, claro, su hermana quiso finalmente transmitir eso, pobre Inés, ¿no? La hermana Inés. Bien, el siglo XX se abre. ¿Me siguen bien? ¿Están aburridos? No, hablo más que Chávez. Ya ahora esto había que hacerlo así. Bueno, vamos al trote por la historia, ya ven, ¿no? Nos subimos al caballo y ya estamos ahora en los primeros autos. Los primeros autos dicen. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para entender la historia de la espiritualidad del siglo XX? Una primera etapa, yo diría, marcada por grandes acontecimientos bélicos, grandes acontecimientos dramáticos, terribles, ¿no? Las dos guerras y algunos acontecimientos muy luctuosos como han sido el genocidio armenio, por ejemplo, del que se habla poco, del que se recuerda poco. Murieron cerca de 1 millón de armenios, murieron de hambre, ¿no? Los rusos los condenaron al hambre porque se les habían rebelado, entonces durante 3 años no los dejaron sembrar los campos, se calcula que han muerto 1 millón de personas. Muy bien, entonces, las dos guerras, estos genocidios, el holocausto, ¿no? El holocausto de la Segunda Guerra, donde han muerto muchísimos judíos y muchísimos cristianos también. Nosotros tenemos mártires, muchos mártires, ¿no? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Edith Stein, Maximiliano Kolbe y muchos otros que inclusive luego van siendo canonizados poco a poco. Pensemos también en otro enorme acontecimiento bélico que ha sido la Guerra Civil Española, que también nos ha dado una enorme legión de mártires, que todavía, vieron que cada tanto hay beatificaciones masivas, así, beatifican 100, 200, 300 mártires, y cuántos más que todavía están las causas encaminadas. Entonces, estos acontecimientos han provocado grandes preguntas. ¿Quién es el hombre, nuevamente, y de qué es capaz? Porque nos damos cuenta de que el hombre es capaz de cosas tremendas, de cosas terribles. Entonces, la primera parte del siglo XX, por un lado, esta situación política, mundial, económica, sumamente compleja, luctuosa, y por otro lado, búsquedas eclesiales en el seno de la Iglesia Católica que van a desembocar en el Concilio Vaticano II. Pensemos los estudios bíblicos, el movimiento ecuménico, el movimiento litúrgico, el movimiento misionero, el movimiento catequístico. Es decir, una serie de corrientes de pensamiento que van preparando el terreno, bueno, que luego desemboca en el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II. Por eso, una primera etapa, primera parte del siglo XX, con toda esa búsqueda y todos esos desafíos, el fenómeno de la inmigración, también pensemos en Argentina, llegan corrientes migratorias y traen también aquí sus bagajes culturales, religiosos, étnicos, todo eso forma parte también de la historia de la espiritualidad. Sería muy interesante hacer una historia de la espiritualidad en la Argentina, por ejemplo,
para comprender algunas cosas del presente. Fíjense lo que yo les decía de esta escuela francesa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es la corriente que va a llegar, por ejemplo, al ambiente donde vive Santa Teresa de los Andes, ¿no? Nuestra santa vecina. Chile, sobre todo, estaba muy influenciada por estas escuelas de espiritualidad francesa, por el jansenismo, pero también, ¿no?, por lo otro que estaba viniendo, que estaba llegando. Poco a poco se iba conociendo la obra y los escritos de estas religiosas como Teresa de Lisieux o Isabel de la Trinidad. La otra, creo yo, ojalá la veamos no solamente canonizada, sino también doctora de la Iglesia, porque es una de las mujeres que nos ha permitido entender mejor el misterio de Dios, ¿no? Una gran teóloga, muy inteligente, muy santa, pero más inteligente que santa, creo yo. Bueno, de Isabel de la Trinidad también sería interesante, bueno, si es posible. No tengo presente que haya escritos en castellano de Isabel de la Trinidad en internet, al menos. Las obras en castellano de Isabel no las conozco. No, en internet no sé, en español sí. No, en castellano sí, están traducidas, editadas. Muy bien. Bueno, la segunda mitad del siglo XX, un poco menos de la mitad, va a estar marcado evidentemente por la apertura del Concilio Vaticano II. ¿Podemos hablar de una espiritualidad conciliar? Creo yo que sí, que es legítimo, a mi juicio es legítimo hablar de una espiritualidad del posconcilio. Porque aquí es donde la Iglesia se ha renovado en sus fuentes. Hay una continuidad en la tradición. La tradición de la Iglesia no es un ladrillo que cada generación le pasa a la otra intacto e incólume. La tradición es un caudal de conocimientos, de saberes, de experiencia, de espiritualidad, de vida, de gracia, que una generación le entrega a la otra, enriqueciéndola. Entonces, en una corriente hay una renovación. No hay una ruptura, el concilio no plantea una ruptura absoluta con el pasado, pero tampoco se ancla definitivamente en el pasado. Por eso el problema de los tradicionalistas, no solamente lefebristas, sino muchos tradicionalistas, es que entienden que las cosas tienen que ser como hace 200 años. No han entendido lo que es la tradición, evidentemente. Y si fueran tradicionalistas, no rezarían la misa en latín, sino en griego, que fue la lengua de la Iglesia hasta el siglo III. Entonces, cuando se entiende más lo que es la tradición, las cosas se desbarajustan. Yo quisiera verlos, algunos que defienden tanto, quieren hacer de la Iglesia un museo, y hay que darse cuenta que tiene una vitalidad. Es tan hermosa esta imagen que han elegido, la del árbol, para plantear un proceso de vida, porque la tradición es como eso, un árbol, ¿no?, que se renueva, que crece, es el mismo árbol, pero va creciendo, no está petrificado. Un árbol petrificado es una cosa muerta. La tradición es una realidad viva. Entonces, quienes entienden que el Vaticano II rompió absolutamente con el pasado, están equivocados. Los que entienden que el Vaticano II traicionó la tradición de la Iglesia, también están equivocados. En fin, ¿qué es lo que nos plantea el concilio y el posconcilio? La renovación de los estudios bíblicos, que a nosotros nos permiten hoy tener magníficas traducciones de la Biblia, la renovación litúrgica, el diálogo ecuménico, todo eso ha significado un desafío. Bueno, esa es la etapa que estamos viviendo.
Como quedan poquitos minutos,